estaba hablando sin el micrófono. Muy buenas noches, gracias por conectarse y compartir este espacio. El día de hoy tenemos a dos invitados y una invitada muy especiales, a quienes les agradecemos enormemente por su participación. Y bueno, creemos que es un tema sumamente importante conocer acerca de enseñas y del lenguaje, de la lengua de señas y de todos los procesos que tienen vinculados a las comunidades sordas en Guatemala. Así que vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento nuevamente a nuestras dos personas, a nuestros dos y nuestra invitada, Antonio Barrientos, Juan Pablo Urías y Johanna Pérez. Así que muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias, gracias Antonio. Pues bueno, ¿verdad? Este es un espacio para que podamos aprender, particularmente las personas que estamos en nuestra cotidianidad y que no dimensionamos también las diferentes situaciones que tienen las comunidades particulares en Guatemala, ¿verdad? Así que muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Entonces, una de las cosas que siempre decíamos, bueno, vamos a aclarar que en la pantallita vamos a aparecer nosotros tres y Johanna por una cuestión de entendimiento de las señas, ¿verdad? Para que no haya alguna confusión. Y uno de los principales problemas es la terminología correcta o incorrecta que utilizamos respecto a las comunidades sordas en Guatemala. Así que, pues bueno, quisiéramos que nos ampliaran un poco acerca de cómo va la terminología correcta. Le doy el tiempo a Pablo para que pueda responder acerca de la terminología correcta dentro de la comunidad sorda o para las personas sordas. Gracias por la invitación, primero que nada, dice Pablito. Y respecto a este tema, pues tan importante. Ok, Pablo pregunta de nuevo, quizás no pudo ver bien la pregunta, pero que le recordemos el tema. El tema es, Pablito, se lo voy a hacer en señas, o me ayudas, Johanita, a interpretar. El tema, Pablo, es respecto a de lo interno a lo externo. La comunidad sorda, la terminología correcta, términos correctos dentro de la comunidad sorda. Solo para hacerle un recordatorio a Pablo y así él puede explicar bien. Ok, dice. Muy bien, gracias, dice, por el recordatorio. Perfecto. Bueno. En todos los países y en el mundo, pues, tenemos diferentes lenguas de señas. Esto lo está haciendo como un introductorio. Diferentes formas para comunicarnos. Y las palabras correctas que se utilizan para referirse a la lengua de señas, pues quizás es difícil comprenderlo en algún momento. Y cuando nos vamos adentrando y profundizando dentro de la comunidad sorda, vamos entendiendo la importancia de la inclusión. ¿Cómo es que tenemos que utilizar los términos correctos? ¿Cómo nos tenemos que comunicar correctamente? Las personas oyentes deben entrar a la comunidad sorda, conocer a las personas sordas y así poder entender los términos correctos y cómo no discriminar. Ok, entonces
aquí ya con esta introducción que Pablito dio, voy a enumerar algunos. El primero, pues, es importante que sepamos que no se dice persona sordomuda. Esto es algo que nos confundimos dentro de la comunidad oyente, y es un término que se viene utilizando desde hace muchos años. Es más, cabe mencionar que el término sordomudo antes no era discriminativo, hoy en día es discriminativo, entonces hay que irlo eliminando de nuestro vocabulario. Únicamente se le dice persona sorda, y de igual forma es comunidad sorda. También se puede utilizar el término discapacidad auditiva. Sin embargo, no es correcto decirle a una persona, eres un discapacitado. O sea, para la persona sorda es molesto, puede resultar ofensivo. Entonces, mejor utilizar el término que utiliza la comunidad, ¿verdad? Que es persona sorda. Tú eres una persona sorda. Si yo le pregunto a una persona, o yo le digo, ¿tú eres sordo? La persona no se va a ofender. Pero probablemente si yo vengo y utilizo tu discapacidad auditiva, y puede resultar ofensivo para la persona, pero es un término correcto también. También es importante que nosotros sepamos la diferencia entre lengua y lenguaje. Esto lo vamos a ver más adelante, pero el término correcto para referirse a la lengua de señas es esa, lengua de señas, no lenguaje de señas, sino lengua de señas. En algunos países es lengua de signos, es correcto también, pero no lenguaje. Y es importante también saber que hay un bilingüismo. Cuando hablamos de bilingüismo es la persona que domina dos idiomas. Hoy en día la lengua de señas en Guatemala es un idioma. Entonces, el término está dentro de la ley. En la parte del principio de la ley dan algunos conceptos, definiciones y terminología correcta para utilizar en la comunidad sorda. Dentro de ellos está el bilingüismo, que es utilizado para las personas que dominan el idioma español, castellano como pues, nosotros, y la lengua de señas, ¿verdad? Como un idioma materno de las personas sordas. Esas serían las terminologías que nosotros podemos conocer dentro de lo que es la comunidad sorda. Sí. También está, para agregar, cultura sorda. Al momento que hablamos de cultura, esto involucra la lengua. Al hablar de cultura implica la lengua, y dentro de la comunidad sorda, las personas sordas tienen su propia cultura. Podemos mencionar que el sentido del humor, por ejemplo, es distinta. Entonces nosotros que queremos quizás contar alguna anécdota o alguna broma, hacerle alguna broma a una persona sorda, y tenemos que conocer realmente de la cultura sorda y de las personas sordas para que resulte agradable y que no vaya a ser ofensivo, ¿verdad? De igual forma, al revés, cuando una persona sorda o un grupo pues nos hace alguna broma, quizás lo vamos a sentir ofensivo o se están burlando de nosotros, pero es la cultura sorda que es importante conocerla al aprender lengua de señas. Bueno, gracias Pablo. Bueno, esto lo importante es lo que decías, lo que decía Juan Pablo. La importancia es entrar, conocer y entender los términos correctos para no discriminar. Pero para comenzar, o sea, tenemos que interesarnos también en conocer toda la cultura, ¿verdad? Que mencionas. Y dentro de eso, en la convivencia social cotidiana, ¿cuáles son las mayores dificultades que tiene la comunidad sorda?
Bueno, hay situaciones muy difíciles, dice Pablo. No es fácil, al principio pues no es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, entrar a un colegio de oyentes, dice, a él le pasó esa situación. Y cómo comunicarse con compañeros, con maestros. La comunicación no es igual que con su familia. Con su familia es más fácil, se comunica de una mejor manera. Cuando él, por ejemplo, entró por primera vez al colegio y conoció a sus compañeros, la comunicación era muy difícil. Le hablaban, le preguntaban y él no sabía cómo responder correctamente. Muchas veces, pues él se confundió y poco a poco, pues fue acostumbrándose y captando cómo debía comunicarse con las personas oyentes. También aprendió a utilizar muchísimo su expresión y dramatización para darse a entender. Se dio cuenta que eso le iba a ayudar muchísimo para tener una mejor inclusión. Pero de verdad, él en ese entonces no utilizaba nada de señas, dice. Él se acostumbró desde pequeño a oralizar, a leer los labios también, y esto le ayudó pues bastante a la comunicación. Cuando por fin pues él logró terminar el colegio, se graduó, su comunicación pues fue mejor, logró compartir con los compañeros, esa fue su etapa en lo que fue el colegio. Ahora, cuando él habla del trabajo, ¿recuerda la comunicación que utilizaba en el colegio? No, es completamente diferente, dice Pablo. Hay muchas palabras que él no conocía. Cuando él entró a trabajar, empezó a conocer más vocabulario. Con su familia, él aprendió y entendió mucho vocabulario y palabras, malas palabras incluso, que se utilizaban dentro del trabajo. También está comentando de que hay personas sordas que tienen más educación que otras, igual dentro de los oyentes, dice. Y tuvo que aprender eso en el trabajo para no adoptar ideas malas, ¿verdad? Y aprender poco a poco a conocer la experiencia de las demás personas y apoyarse con su familia. La primera vez que conoció a una persona sorda, se asombró, dice, porque pues él creía que él era la única persona sorda en el mundo. Entonces, no, sorpresa, había otra persona sorda, él se emocionó y empezó a comunicarse con la persona, ¿verdad? ¿Cómo me comunico con esta persona? ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que escribirle? Y él poco a poco fue captando que esta persona pues no sabía cómo comunicarse de manera escrita, él no sabía leer. Entonces debía utilizar lengua de señas. Esa persona utilizaba lengua de señas. Y ahí él comenzó a aprender, Pablo empezó a aprender mucho de la lengua de señas. ¿Fue difícil? Sí, poco a poco. Empezó a dramatizar, a aprender que necesitaba dramatizar. Ir encajando. Poco a poco sus señas, sus manos, su expresión, sus gestos, todo lo que es necesario dentro de la lengua de señas, y aprendió acerca de la cultura sorda. Pero cuenta la experiencia que para esa persona, pues la comunicación era muchísimo más difícil porque no se podía comunicar con los oyentes. Él podía comunicarse muy bien con los oyentes, pero la otra persona no, porque pues no manejaba el lenguaje oral. Pablo le hablaba, él cuenta que le hablaba, oralizaba y él no entendía. Él actuaba como un mediador para los oyentes, ¿verdad? Y para su amigo sordo. No como un intérprete, no podía porque pues no escuchaba.
pero captaba lo que la persona sorda, oyente le estaba diciendo, le hablaba, los detenía y ya le explicaba a su compañero, a la otra persona sorda. Porque él tenía experiencia de cómo comunicarse con la comunidad oyente. Pero Pablo piensa, ¿cuántas personas sordas hay de esta manera? Y pues les cuesta la comunicación. Pablo conoció en una escuela de niños sordos a más personas sordas. Está contando que había un reglamento, y decía que las señas eran prohibidas utilizarlas en ese momento, en ese entonces. Únicamente las personas tenían que oralizar, realizaban terapia del habla, pero señas no podían utilizar en ese momento, en ese entonces. Él piensa, eso no era correcto. Era imposible que hubiera desarrollo de esa manera. Bueno, entonces, en ese entonces era muy triste, porque prohibían usar la lengua de señas. Perfecto. Eso fue parte de lo que es la experiencia de Pablito. Creo que les va a seguir contando algunas cosas en los siguientes temas, pero si yo puedo agregar algo, es que dentro de la comunidad sorda, la educación y los niveles de educación son distintos. El caso de Juan Pablo, nosotros de cariño le decimos Pablito, tuvo el apoyo de su familia, de casa, en su hogar. Él recibió la ayuda necesaria. En aquel entonces la lengua de señas no era conocida como hoy en día, entonces él aprendió a comunicarse de manera oral. Pablo es una persona sorda hipoacústica, significa que escucha poco. Entonces, él pudo en ese momento aprender a articular palabras, a utilizar su voz. Si Pablo encendiera su micrófono, por ejemplo, ustedes pueden escuchar su voz y se le entiende, claro. Entonces se le facilitaba más la comunicación con las personas oyentes. Él conoció a una persona sorda hasta más grande, ya cuando era un joven, y así hay muchas personas sordas. Pero también tenemos la contraparte, y es que hay personas sordas que no tienen acceso a la educación y por lo tanto no aprenden a leer, no aprenden a escribir, y esto limita más la comunicación. Añadiendo a la barrera de comunicación del no poder escuchar, tenemos que son personas analfabetas prácticamente. Exacto, como la falta de acceso a la educación, a las oportunidades, limita aún a poblaciones que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y bueno, luego íbamos a hablar un poquito más adelante acerca de la utilización de la expresión, de la dramatización que Pablo nos comentaba en los días anteriores. Solo dos cosas antes. Un saludo desde Colombia. Uno de los proyectos de tradición oral más importantes que se realiza en Latinoamérica lo dirige Germán Jaramillo Duque, que es una muy buena persona, un gran amigo por internet, y nos envía saludos. Parte de la preservación de la cultura es a través de la tradición oral, y entonces también tenemos que buscar la forma de vincular a las comunidades sordas. Así que un saludo desde Colombia. Y luego iba a preguntarle a Pablo qué avances significativos ha visto él desde un tiempo hacia acá en relación con los temas de derechos de la comunidad sorda o con los temas de inclusión. Creo que, perdón, solo voy a ayudar aquí. ¿Sí logró ver bien, Pablo? Sí, ahí está. Listo. Aquí en Guatemala, dice Pablo,
No es igual que en otros países. Es muy diferente. Les va a contar una experiencia. En otros países, pues hay muchos avances y muchos avances tecnológicos también. En lo que respecta a sistemas y en el sistema educativo, pues hay avances. Aquí en Guatemala falta mucho aún. Nosotros lo podemos hacer, dice. Nosotros podemos progresar, dice Pablo, poco a poco, en el tema de educación, por ejemplo, en Guatemala. Pero la verdad, quiero contarles, quiero mostrarles algo y contarles algo, una anécdota. Cuando él estaba en su trabajo en una ocasión, los oyentes llegaron a avisar que había pues una alarma, estaban haciendo un simulacro y todas las personas sordas que trabajaban ahí en ese pedazo pues no entendieron y todos salieron, se quedó vacío. Y él estaba pues concentrado en su trabajo, entonces se quedó. Y vino una persona a decirle, él vio a un bombero, dice, vino una persona, un bombero, y él pensó que había un incendio, ¿qué pasó? Se asombró y la persona le dijo que tenía que salir. Y Pablo le dijo, perdón, pero yo no escucho. Ya lo guiaron, él salió y se dio cuenta que afuera pues estaban haciendo un simulacro. Al final pues lo que quiere contarles es que pues él no pudo salir y no pudo darse cuenta que estaban haciendo el simulacro. El bombero pues regañó a todos los demás, a todo el grupo, porque no les importó dejar al grupo de personas sordas. Ustedes son un equipo, les dijo, ustedes deben jalarlos, avisarles, no importa si son ciegos, si son sordos, ustedes deben guiarlos y ayudarlos. Tener el cuidado para que todos se salven en algún momento, ¿verdad? De una emergencia. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo de que aquí en Guatemala, si necesitamos hacer un simulacro, no sabemos cómo actuar y cómo, pues, ayudar a las personas con discapacidad, ¿verdad? A los derechos que tienen. Por ejemplo, un temblor, fácil. Por ejemplo, ayer que tembló, la persona sorda lo va a sentir. Pero, ¿qué atención especial hay para la persona sorda? ¿Qué lineamiento, qué guía, qué ayuda, qué apoyo? ¿Cómo le van a avisar? ¿Cómo se van a comunicar con la persona sorda? Por ejemplo, en los servicios públicos, está diciendo Pablo, deben aprender a utilizar lengua de señas, aunque sea poco, aunque tengan pocas palabras, poco vocabulario, solamente para poderse comunicar con las personas sordas, poder ayudarlas en algún momento que sea necesario. Pero, pues como dijo Pablito al principio, ¿verdad? Estamos muy atrasados, aún falta mucho progreso. Y entre, bueno, digamos en todo este proceso, ayer hablaba de las personas sordas. Y poníamos el ejemplo que Pablo nos contaba un poco de la expresión y que entonces también no solo es, digamos, la lengua de señas, sino que también la expresión y cómo eso podíamos entenderlo en el desarrollo de actividades como deportivas, que ahí nos ponía un ejemplo que ojalá que nos lo vuelva a repetir, artísticas, teatrales, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrollan en esas actividades? Ok, bueno, voy a ver si Pablito logró ver bien antes de empezarle a interpretar con vos. Creo que sí. Ahorita sí, perfecto, ya logro comprender bien.
Hubieron pedazos que se congeló la imagen. Dice Pablo que, por ejemplo, está hablando de un equipo de fútbol de oyentes. Cuando el árbitro suena el silbato, el oyente escucha, ¿verdad? Falta, por ejemplo, o que terminó el juego. Pero si hay un equipo de sordos, o si están jugando un equipo de personas sordas, ¿cómo van a escuchar el silbato? Pues hay maneras de verdad de utilizar. Se puede usar un pañuelo, un banderín, para que las personas sordas puedan ver. Todo se convierte visual. No se utiliza silbato, sino en este caso pues se utilizaría el pañuelo o hacer señas como esta que hizo ahorita, que sería falta. Igual en el tema de baloncesto, de básquetbol, pueden utilizar en vez de silbato pañuelos para marcar las faltas o el tiempo, ¿verdad? Hay gente que cree que las personas sordas no pueden practicar deportes, no pueden jugar fútbol, no pueden practicar básquetbol. No, somos iguales, tenemos las mismas capacidades y habilidades. Lo único es que no escuchamos, dice. Pero eso no es problema, porque todo lo demás y todos nuestros sentidos pues están desarrollados y podemos realizar cualquier deporte. Ok. Continuando con el tema de los deportes, dice Pablo. Bueno, dejamos en pausa lo de los deportes. Ahorita dice que quiere hablarles algo respecto al arte, por ejemplo. Las personas sordas tienen una capacidad impresionante para realizar actividades artísticas. ¿Por qué? Porque sus manos están muy desarrolladas, son muy hábiles. Pueden realizar dibujos. Hay personas sordas que realizan dibujos, pueden realizar esculturas. Hay personas sordas que realizan esculturas. O tal vez también en la cocina, en el tema de cocina. Lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, temas como un call center, la comunicación, no, ¿verdad? No se va a poder, no van a poder escuchar. Hay ciertas limitantes, pero él está diciendo que hay muchas actividades y trabajos que las personas sordas pueden realizar. Por ejemplo, en un call center, una persona sorda podría trabajar enviando correos, recibiendo correos, respondiendo. En llamadas, obviamente, pues no se podría efectuar. Pero es una de las maneras que Pablito les está contando. Le voy a preguntar algo a Pablo para agregar algo, que esto es personal, ¿verdad?, de la comunidad sorda. Pablito, y por ejemplo, una pregunta, en el tema de conciertos y la música, ¿se puede también? ¿La música? Por ejemplo, dice, hablando del baile o danzas, las personas sordas pueden bailar, pueden danzar, pero muchas veces no van a saber qué tipo de música es, qué género musical. El oyente pues sabe, ¿verdad?, qué género musical es el que se está escuchando, y dependiendo de eso, así va a realizar el baile, ¿verdad? Pero una persona sorda puede copiar, puede tomar una idea y saber cuál es el ritmo de la canción. Pero si no hay algún oyente cerca, pues la persona sorda no va a escuchar el ritmo de la música y tal vez no va a saber cuál es el género musical. Por ejemplo, si estamos hablando de salsa, ¿verdad? La música es salsa la que hay y la persona sorda piensa que es algún género romántico, lento, despacio, se va a equivocar, se va a confundir. Pues siempre es necesario que haya acompañamiento de un oyente para saber cuál es el género, pero pueden sentir la vibración y esto los puede guiar a desarrollar una danza, un baile y disfrutar de la música también. Otra cosa, menciona Pablo, cuando una persona sorda maneja, por ejemplo, hay personas que creen que las personas sordas no pueden manejar carro, moto,
Sí pueden. En el avión, pues no se podría porque tienen que llevar el control y tienen que escuchar, ¿verdad? Las indicaciones. Podrían hacerlo, sin embargo, tienen que escuchar. Las personas sordas somos iguales, repite nuevamente Pablo, somos iguales que una persona oyente. Podemos desarrollar distintas actividades. Muy bien. Gracias, Pablo, y Antonio y Johanna. Y ayer también, bueno, cuando platicábamos anteriormente, también nos compartía en algún momento que visitando otro país o conociendo gente de otro país, las señas varían, y nos contaba una anécdota, si nos la puede también compartir, acerca de cómo interactuar o cómo interactuaba a través de más bien como de la expresión corporal en otros espacios. Sí, muy bien, dice Pablo. Una vez en el año 1999, él viajó a Costa Rica. Había en una organización y en una actividad en donde habían personas de diferentes países. Era una capacitación de educación especial para personas sordas. En ese lugar él aprendió cómo se le podía enseñar de una mejor manera a una persona sorda. Hubieron diferentes capacitadores. Por ejemplo, en Brasil había una persona brasileña que contaba que tenía un semáforo, ¿verdad? 3 luces, el color rojo, el color blanco y el verde. 3 luces, ¿para qué servían? Porque la de color verde significaba inicio de la clase. O, por ejemplo, inicio de receso, de refacción. Tenían colores para distintas cosas. El color blanco, ¿para qué servía? ¿Qué significaba? Avisaba a todas las personas que tenían que salir o ir a un salón para dar una información. Y el color rojo, emergencia. Como lo que mencionábamos del tema de simulacro, ¿verdad? Si encendía el semáforo en el color rojo, las personas sordas ya sabían que tenían que salir y estaban entrenadas ya para el simulacro, salían en fila, salían agachados. Y a él impresionó mucho y le gustó mucho la idea del semáforo. También utilizaban imágenes proyectadas, creo que mencionó Pablo, para enseñar diferentes temas. Para las personas sordas que son más visuales, es más fácil aprender de forma visual. Habían distintos niveles para las personas sordas de aprendizaje. Ahora les cuenta la anécdota en el área de Cuba, que por ejemplo en los salones, en los grupos habían grupo de oyentes y sordos, estaban incluidos, pero el maestro oyente hablaba y les enseñaba a los oyentes, y había un maestro en lengua de señas, para no perder tiempo y que el nivel de la clase y el desarrollo de la clase se fuera llevando al mismo tiempo. De verdad, él cuenta que aquí en Guatemala, pues, estamos muy atrasados y las personas sordas, su nivel de educación va muy bajo y muy atrasado, porque primero no hay intérpretes, y si hay intérpretes, no es lo mismo que sea un maestro sordo. Aquí en Guatemala es necesario que haya más inclusión.
y tomar ideas de otros países, porque hay países que están más avanzados en el tema de educación, mucho mejor, dice Pablo. Pero aquí en Guatemala sí se puede. Debemos organizarnos en diferentes áreas, diferentes organizaciones, en los distintos departamentos. Cuenta Pablo que, por ejemplo, en los departamentos hay lugares en el interior del país en donde no hay educación. Estaba mencionando Zacapa, Petén, Izabal, Quetzaltenango. Hay educación para personas sordas. Pero hay otros lugares que no, y eso le preocupa mucho. Necesitamos desarrollo y necesitamos que ese crecimiento pues vaya parejo, ¿verdad? En todas las áreas en Guatemala. Pero pues ya les puso el ejemplo, ¿verdad, Pablito? De Cuba, de Costa Rica, de la persona que capacitó. Al ejemplo de Cuba quiero agregar algo rápido, y es que, ¿por qué mencionó que hay un maestro para videntes y un maestro para personas sordas? Y la razón es que la persona que sabe lengua de señas y que le está explicando a una persona sorda puede resolverle las dudas. Si él es el maestro y conoce los temas, puede resolver dudas, puede explicar igual que el maestro, porque él también es maestro. Pero si solamente es un intérprete, como se está trabajando aquí en Guatemala en las universidades, solamente es un intérprete, pues es importante que conozca de los temas, que tenga el mismo conocimiento que el maestro, que el catedrático, para poder trasladar la misma información, porque si no, lo que decía Pablo, ¿verdad? El nivel, el sordo se va quedando, se va quedando, se va quedando, el oyente continúa, pero la persona sorda necesita de un esfuerzo más, de un apoyo extra para poder llevar y alcanzar el mismo nivel. Gracias por la respuesta. Y en cuanto a, bueno, al acceso a la educación, a los diferentes accesos que permitan el reconocimiento de esto, al inicio mencionabas que la lengua de señas ya es considerada también un idioma materno. Y mi pregunta era justamente con la respuesta estatal, entendiendo al gobierno como una respuesta estatal, ¿qué avances o qué visión también incluyente tiene el gobierno o el Estado en diferentes aspectos relacionados con la comunidad sorda? Bueno, esta pregunta la voy a empezar